Buen día, gracias por la presentación, Ángel, y gracias al comité organizador por haberme invitado a esta nueva versión de la Expo PYME 2021. Muchísimas gracias. El día de hoy con el tema Mejores prácticas en administración y tesorería en tu propia empresa. El objetivo básicamente de la conferencia o de la plática que les voy a dar el día de hoy, en la que vamos a estar aquí aproximadamente 50 minutos, el objetivo es que ustedes se lleven al menos 3-4 tips muy prácticos de las cosas que deben hacer de rutina, de las maneras más eficientes que tenemos con estas rutinas de control y de cuidado de los recursos financieros que debemos de tener en la empresa. Entonces, para arrancar esto, tendríamos que hablar un poquito de los temas fundamentales que le dan vida al área de tesorería y al área de administración. El área de tesorería y administración es un área o un engrane que forma parte de un gran total, que en este caso son los conceptos de finanzas. Y para hablar de los conceptos de finanzas genéricos y luego pasar a los conceptos mucho más específicos de tesorería y administración o de rutinas y actividades, pues tenemos que hablar del concepto general de finanzas. Y entonces aquí es donde yo les pediría que empezáramos a pensar un poquito cuáles son realmente el concepto de finanzas, qué realmente son las finanzas. Si queremos saber qué son las finanzas, para después saber qué son la administración y la tesorería, tenemos que pensar en un coche. Imagine usted su coche y el tablero de su coche. Imagínese por un momento que en ese tablero no existe la información. En ese tablero que usted tiene en su coche no existe el indicador de la gasolina, no existe el indicador de la velocidad, el tacómetro que mide las revoluciones, si traes el freno de mano o no, no existe prácticamente información. ¿Qué podría pasar con ese coche? Pues en algún punto prácticamente ese coche va a dejar de funcionar, por las razones que sean, ¿no? Entonces, exactamente la misma función y responsabilidad que tiene el tablero sobre el piloto del coche es exactamente la misma función y responsabilidad que tienen las finanzas con los directores de las empresas. Se lo voy a repetir más despacito. Exactamente la misma función y responsabilidad que tiene el tablero del coche para los pilotos de los coches es exactamente la misma función y responsabilidad que tienen las finanzas para los directores de las empresas y los dueños de las empresas. Ahora, a este punto me imagino que ya se están haciendo una idea del concepto general de finanzas. En ese sentido, yo les aconsejaría que olvidaran la definición de finanzas que ya tienen en su cabeza, aquella que alguna vez leyeron en un libro que decía, dícese aquella actividad por la cual, bla, bla, olvide de esa definición y veamos la definición más práctica, que es prácticamente lo que acabamos de platicar. Entonces, ¿qué son prácticamente las finanzas? Son todos estos números o todos estos indicadores que en este caso en particular, como estamos hablando de finanzas, pues estamos hablando de los indicadores de dinero. Los indicadores de finanzas son los indicadores de dinero que le dan al piloto del coche toda esta información para poder juzgar, pues, cómo va su coche, en este caso, cómo va la empresa. Entonces, ya tenemos el concepto general de finanzas. ¿Y qué son? La gran pregunta que sigue es, ¿para quién son? Si los tableros de los coches son para los pilotos, pues obviamente las finanzas son para los directores de las empresas y los dueños de las empresas, a veces los accionistas. Es decir, los finanzas no son para el contador, las finanzas no son para Hacienda, las finanzas no son para el Seguro Social ni para los bancos. Las finanzas van dirigidas para los pilotos de las empresas, en este caso, la persona que toma las decisiones de subir el precio, bajar el precio, vender otro producto, dejar de vender algún producto, correr a una persona, contratar otras 3, etcétera, etcétera. Ese es realmente el piloto del coche. Entonces, las finanzas deben de ser para ello. Ya contestamos a la pregunta, ¿para quién son? Ahora, ¿para qué se usan? Creo que ya lo comentamos. Se usan para tomar decisiones, se usan para juzgar cuál es la situación en este caso que prevalece en el coche, como si fuera un tablero. En este caso vamos a ver cuál es el juicio que tenemos de la situación que hay en la empresa, en términos de dinero, en términos financieros, y entonces después del juicio tomar decisiones. Esa es la verdadera razón por la cual todos deberíamos de tener un concepto general de finanzas en nuestra propia empresa. Y este concepto de general de finanzas en la empresa se divide en 4 grandes partes. Todas las compañías que se autonombran o se autodenominan como empresa, porque hay otras que son a lo mejor muy changarros o a lo mejor tienen actividades muy informales. Para las empresas que se denominan empresas, por lo menos deben de partir este concepto general de finanzas en 4 grandes partes. El primero y el que creo que es más comúnmente conocido es la parte fiscal. A veces es lo que todo el mundo sabe porque es la que tenemos que tener obligatoriamente, porque nos obligan por ley a determinar los impuestos, a hacer declaraciones, inclusive a últimos años a hacer contabilidad, a hacer estados financieros para presentárselos, en el caso al SAT. A veces ahí tenemos obligación de dárselos al IMSS.
etcétera, etcétera. Entonces, toda esta parte de obligaciones fiscales es como la sección de fiscal que ustedes lo están viendo ahí arriba a la izquierda, que es muy común conocer. La parte contabilidad, que no es lo mismo, es muy importante que conozcamos que la parte contable es una cosa y la parte fiscal es otra. Cuidado, hay obligaciones fiscales que hacen que las compañías generen contabilidad por obligación fiscal. Sin embargo, la contabilidad no es fiscal. La contabilidad es el sistema con el que el contador hace encargo y abono y produce estados financieros. La contabilidad es el sistema de registros, cargo y abono. Cargo una cuenta contable, abono otra cuenta contable para producir estados financieros que se llaman el estado de resultados, el balance general, el flujo de dinero, etcétera, etcétera. Entonces, estos estados financieros se producen por la dinámica contable que es independiente a la dinámica fiscal. La dinámica fiscal es más bien el cumplimiento de obligaciones fiscales y a veces se conectan, a veces no necesariamente. Hay otra área, que es el área de análisis, que ustedes la van a encontrar ahí abajo a la derecha. El área de análisis es toda esta traducción, ya más de tanto numererío, de tanta matrix de números en cuestiones más gráficas, ¿no? Son las personas aquellas que se dedican exclusivamente a hacer una presentación de PowerPoint con gráficos para juzgar más fácilmente qué pasó con la contabilidad, o qué pasó con un estado financiero, qué pasó con un dato de los estados financieros, qué pasó con un dato de la parte fiscal inclusive, qué pasó con un dato inclusive de tesorería o administración, que esta es de la otra parte a donde vamos a caer. Ahora, hay otra parte, una cuarta parte, que es en la parte donde nos vamos a clavar y nos vamos a enfocar. En la parte de tesorería, ¿qué es la tesorería realmente? Entonces, ya sabemos qué es el concepto de finanzas y lo estamos partiendo en 4 grandes partes. Hay una parte que prácticamente es la materia prima de las otras 3, que es tesorería. Yo le llamo tesorería, comúnmente en el mundo la van a llamar administración. ¿Qué es la administración? Cuidado. ¿Qué es tesorería y qué es administración? No es contabilidad, por eso partimos los 4 cuadros en cuestiones diferentes. La tesorería no es contabilidad y normalmente ahí en la tesorería no debería haber contadores porque en la tesorería no se hacen los estados financieros. En la tesorería no se calculan los impuestos, ni se presentan, no se cumplen las obligaciones fiscales y prácticamente no se hacen análisis detallados, gráficos de lo que está sucediendo con la empresa. La tesorería hace cosas mucho más importantes que eso. La tesorería cuida el tesoro de la compañía. Y hablemos de tesoro en 2 grandes partes y ahorita lo vamos a ver más específicamente. El gran tesoro de la compañía es el dinero y el producto en el almacén, cuando tienes productos en el almacén. Cuando vendes servicios, pues obviamente no tienes productos en el almacén, no tienes bodega, a lo mejor no tienes tesoro ahí guardado. Pero si tienes dinero, así como tienes dinero, entradas, salidas de dinero, tienes productos, tienes entradas, salidas de producto y saldos de productos. Entonces, eso es realmente la tesorería. ¿Qué es el concepto de tesorería? Todas las actividades que se necesitan para que entre tesoro, dinero, productos y todas las actividades que se necesitan y documentación que se necesita para que salga tesoro o que salga dinero o que salga producto. Entonces, todas estas actividades y el cuidado de los saldos que tenemos de tesoro. Prácticamente son las actividades. Ejemplo rápido, ahorita lo vamos a ver más a detalle. Las personas que facturan, las personas que cobran, por un lado, y las personas que reciben las facturas de los proveedores y le pagan a los proveedores. No hacen cumplimiento de obligaciones fiscales, llevan un montón de reglas fiscales porque prácticamente es la materia prima para poder pasar a la sección fiscal, es la materia prima para pasar a la sección contable y es la materia prima para pasar a la sección de análisis. Por eso les digo que la parte de tesorería es prácticamente la más importante y a mí me gusta llamarle tesorería precisamente por eso, porque cuida lo más importante que tiene la empresa, que es el tesoro. Ahora, vamos a echarnos un clavado un poquito más a fondo a esta práctica. ¿Qué es lo mejor? ¿Cuáles son los 3 tips, Norberto, o cuáles son las mejores prácticas o cuáles son las mejores actividades que me pueden llegar que puedo llegar a utilizar, que son más eficientes y que me ayuden mejor a controlar y a cuidar los recursos financieros de mi compañía? Y por ahí vamos a empezar. Lo primero que tenemos que cuidar, yo le llamaría como el punto número 1. Lo primero que tenemos que cuidar en el área de tesorería es a la persona que tenemos en tesorería. Antes de platicarles de qué actividades debería de tener, es más bien quién debería estar sentado ahí. Esa es la gran pregunta. Cuidado. Normalmente la gente anda buscando un contador que al final, como acabamos de ver los 4 cuadros, no va a hacer contabilidad. Un contador potencialmente y tiene las capacidades de hacer tesorería tal vez. Sin embargo, la contabilidad no es el proceso ni las actividades de tesorería como lo acabamos de ver en los 4 cuadros. Entonces, ¿qué tipo de personas necesitamos así? Ahí necesitamos a alguien que tenga experiencia con las entradas de tesoro y salidas de tesoro y a ese le llamamos
tesorero o tesorera. Normalmente en este puesto hay más tesoreras que tesoreros. Hoy todavía no sé por qué, cuál es la razón científica del asunto. Sin embargo, siempre, o no siempre, la gran mayoría de las veces hay mujeres sentadas en estos puestos por alguna razón. Normalmente, pero no significa que sea esto algo obligatorio. Pero normalmente yo veo más tesoreras que tesoreros. Esa es la persona que andamos buscando, una persona que entienda el cuidado del tesoro y qué perfil deberíamos de tener. Entonces, como lo acabamos de platicar, esta persona debería tener ciertos conocimientos técnicos de cómo se mueve o experiencia previa de cómo entra y sale el dinero. Sin embargo, la gente, los profesionales de reclutamiento y selección, y yo desde ahorita les digo, yo no soy un profesional de reclutamiento y selección, pero me es muy importante que la persona que esté sentada ahí cumpla con un perfil de comportamiento que debe ser prácticamente afín a lo que estamos buscando. No podemos darnos el lujo de poner a una persona, y cuidado con esta dinámica que les voy a platicar. Es muy común poner a la persona que no sabe del proceso de producción, la persona que no sabe de ventas, la persona que no sabe de algo, precisamente esa es la persona común. No sabe de nada, la sientan en la parte administrativa o en la parte de tesorería, porque no sabe, y empiezan apenas a conocer las dinámicas. Imaginen ustedes sentar en un puesto de tesoro a una persona que jamás ha cuidado un tesoro y que no tiene las capacidades técnicas para cuidar con un tesoro. Cuidado con los perfiles técnicos. Si ya sabemos que tiene experiencia, sigue el perfil comportamental, que es al que me quiero referir en este momento. El perfil comportamental es sumamente importante porque a pesar de que nosotros necesitemos a veces ahí una pato o una paloma, de pronto estamos contratando águilas y de pronto estamos contratando pollos que parecen lo que estamos buscando y no lo son. Entonces, los profesionales de estas áreas o los especialistas en la parte de reclutamiento y selección hablan de perfiles de comportamientos naturales. Y yo desde aquí les puedo platicar un poquito lo que he aprendido yo en este tipo de dinámicas. La dinámica de reclutamiento y selección de personal es la dinámica número 1 o prácticamente el tip número 1 que les voy a dar. Necesitamos encontrar gente que en su perfil natural de comportamiento tenga un alto nivel de cumplimiento de rutinas y cumplimiento de reglas, cumplimiento de órdenes, cumplimiento de lo que se le dé como instrucciones, etcétera, etcétera, que no todo mundo tiene ese perfil como natural. Cuidado. ¿Cómo le hacemos a la hora de reclutamiento y selección de este tipo de personas? Hay muchos métodos. A mí me gusta uno en particular que lo pueden ustedes consultar con algún experto de reclutamiento y selección. Este es un examen psicométrico, que son muy comunes también conocer los exámenes psicométricos. Un examen psicométrico que me ayuda a saber el perfil comportamental de una persona es el Cleaver. ¿Qué mide el Cleaver? Básicamente yo creo que es muy socorrido y es muy popular porque es muy sencillo, en todo el mundo te puede apoyar a hacer un Cleaver y rápidamente en 4 grandes áreas te puede dar la personalidad tanto natural como bajo estrés, como bajo motivación de esta persona a la que tú en teoría estás buscando para sentar en el puesto de tesorería. Y como les platicaba, estamos buscando perfil de rutinas, o sea, una persona que salga alto, como lo ven ahí en la gráfica, alto perfil de rutinas, alto perfil de reglas. Eso es lo importante. Los profesionales de todo esto dirían, nadie puede salir arriba en todos los puntos, ¿no? Normalmente la gente sale en 2 puntos arriba, 2 puntos abajo de la media. En este caso en particular, vamos a buscar que sean 2 puntos arriba de la media o bastante arriba de la media, la parte de rutinas y la parte de reglas. Con eso aseguramos que la persona de manera natural tenga el perfil comportamental que estamos buscando para un tesorero o porque estamos buscando para una tesorera. Ahora, no es el único el examen psicométrico con el que nos podríamos apoyar. Hay muchos otros exámenes psicométricos con el que nos podemos apoyar. De hecho, les recomiendo a ustedes que ustedes potencialmente puedan buscar autojuzgarse a sí mismos para que vean si tienen el perfil de tesorero o administrador, que es el que en teoría deberíamos de buscar como mejor práctica para la hora de hacer las labores de tesorería. Ahora, ¿con qué otro? Yo les recomiendo el Cleaver porque es el más sencillo, es el de batalla, el que todo el mundo usamos a la hora de hacer reclutamiento y selección. Sin embargo, hay muchos otros, ¿eh? Existe uno que se llama el Terman, existe el Gordon, existe otro que se llama el Caustic, el REME, que miden muchas cosas. Por ejemplo, miden perfil de inteligencia. ¿Qué tan inteligente es la persona en ese sentido? Es qué tan capaz es de resolver problemas que se le presentan en el día a día, qué tan rápido los puede resolver y qué tan lento los puede resolver. Obviamente estamos buscando una persona que al menos tenga un perfil arriba del promedio
de capacidad intelectual, en este caso arriba del promedio de capacidades para resolver problemas que se le presenten en el día a día, más porque tiene que cuidar el tesoro, ¿no? Entonces, en estos exámenes psicométricos, aparte de Kliver, existen muchos conceptos que se pueden medir a la persona. Organización, planeación, liderazgo, etcétera, etcétera. Básicamente yo busco que tengan un alto perfil de cumplimiento de reglas y rutinas y todo lo que conlleva alrededor de esto. Obviamente, pasando por las capacidades intelectuales de resolución de problemas arriba del promedio, un poquito arriba del promedio, con eso sería suficiente. Esa sería la persona idónea para sentar ahí. Ahora, tip número 2, ¿qué deberíamos de ver? Ya después de saber que necesitamos sentar a esta persona y qué perfil debe tener, ahora necesitamos saber cuáles son los conceptos, o en este caso las rutinas más grandes o lo más relevante que esta persona debería hacer. Sí debería hacer, hay cosas que no debería hacer porque en teoría no están dentro de los zapatos de tesorería. Por ejemplo, un estado de resultados, que es un estado financiero, o por ejemplo la determinación del IVA, que es la determinación de un impuesto, o por ejemplo los gráficos y analíticos de movimientos y comportamentales o planeaciones hacia el futuro. ¿Cuáles son los movimientos que tuvo o el comportamiento que tuvo un indicador en gráfico y vamos a planearlo hacia el futuro? Pues son cosas que a lo mejor la gente que cuida el tesoro no lo va a hacer. Lo que sí debería hacer es una cosa que se llama el flujo de dinero. ¿Qué es el flujo de dinero? Es el estado financiero más simple que existe, es el estado financiero más útil que van a ustedes a tener en su escritorio y es el estado financiero que menos van a ver allá en la calle, porque normalmente no sé por qué, pero como no es obligatorio, a lo mejor el banco no te lo pide o Hacienda no te lo pide como parte de la contabilidad, sí es súper útil para el director de la empresa y es el que mide realmente la cantidad de tesoro que tiene, en este caso, la tesorería en sus manos. Este reporte se estructura de esta manera. No es más que los saldos iniciales, saldos en las cuentas bancarias iniciales, las entradas a las cuentas bancarias menos las salidas de las cuentas bancarias, que al final pues nos debe dar el saldo final en las cuentas bancarias. Ojo, en todas las cuentas bancarias. Obviamente hay gente que quiere verlo por cuenta bancaria, sin embargo, para fines de lo que estamos hablando, de cuidar el tesoro, lo importante es saber cuánto se tiene en total en todas las cuentas bancarias, cuánto saldo tenemos en las cuentas bancarias al inicio de un periodo, cuántas entradas hubo a las cuentas bancarias, tradúzcase el nombre en depósitos, y cuánto salieron de las cuentas bancarias, cuánto dinero salió de las cuentas bancarias. En este caso, la traducción sería cheques y transferencias. Al final, vas a tener el saldo final de todas las cuentas bancarias y en lugar de verlo así horizontal como lo están viendo aquí en pantalla, pues lo que normalmente pedimos o esperamos los financieros ver en un flujo de dinero es más bien el mismo concepto pero vertical. Si se fijan en la parte de arriba son los saldos iniciales en ese mes. Este flujo de dinero que están viendo en pantalla es mensual. Ustedes lo pueden hacer semanal, lo pueden hacer diario, como a ustedes les parezca más cómodo, o su tesorero lo puede hacer de la manera o el concepto que los tengan más cómodos, por semana, por día o por mes. Aquí les puse un ejemplo por mes. Arriba van a ver el saldo inicial, después van a ver las entradas, traducción, los depósitos, y luego van a ver abajo las salidas, traducción, cheques y transferencias, y luego al final van a ver el saldo final en ese mes, que quiere decir que si ustedes van a los estados de cuenta, ahí van a ver prácticamente la suma de los saldos finales de los estados de cuenta les va a dar prácticamente ese número, el número que viene ahí como saldo final. Ojo, el saldo final de un mes, ya se dieron cuenta que es el saldo inicial del siguiente mes. Entonces están conectados, no podrías acabar con 100 pesos en la cuenta el día 31 de julio y empezar el 1 de agosto con un número diferente, porque ese fue el último número que tuviste el mes anterior. Entonces se conectan, si se fijan, se conecta el saldo final con el saldo inicial del siguiente mes y luego repartimos, si se fijan, como los conceptos, le pedimos a los tesoreros, las tesoreras, que por favor hagan este flujo, que lo hagan cada diario, que lo hagan cada semana o que lo hagan cada mes y que repartan en dos grandes partes las entradas, que en este caso son los depósitos, y las salidas, que son los cheques y las transferencias, los partan en dos, en los conceptos que tienen que ver con la operación y los conceptos que no tienen que ver con la operación para fines del juicio. Que vamos, acuérdense que las finanzas y todo lo que pasa alrededor de las finanzas sirve para juzgar la situación de la empresa y tomar decisiones. Entonces, como el tesorero tiene que proveer esta información, que al final es prácticamente lo que pasa por sus manos, tiene que ser muy claro en que sí son cosas operativas y que son cosas no operativas. Entonces, las mejores tesoreras o los mejores tesoreros son los que de rutina hacen un flujo de dinero, lo presentan en este formato que se lo estoy presentando y además lo proyectan y lo presupuestan hacia el futuro. Esa es una de las
del tip número 2 o el tip número 2 y el tip número 2.1 que yo les puedo dar. Hay que acercarse mucho a este estado financiero, que es el flujo de dinero, y hacerlo en conjunto con la tesorera para que sea su herramienta principal de trabajo. Ahora, vamos a entrar más a fondo. Vamos a hablar ahora sí de las rutinas o de las actividades que deberíamos de tener dentro, en este caso, de las actividades de tesorería y administración. Aquí les quiero poner un ejemplo muy básico. Espero que recuerden la película de Apolo 13, creo que era, donde sale Tom Hanks diciendo la frase famosa que prácticamente se inmortalizó, que es: Houston, tenemos un problema. Houston, tenemos un problema es exactamente la definición de lo que no es control. Cuando las cosas suceden y no estamos esperando que sucedan, eso es prácticamente las cosas fuera de control. Cuando las cosas suceden porque nosotros así las planeamos, o lo que está sucediendo, lo que estamos viendo que está sucediendo, es precisamente lo que previamente planeamos, eso es control. Ese es el espíritu básico. Este es el espíritu básico de la tesorería. Todo lo que sucede en tesorería, todo debe estar bajo control. Ese es el espíritu. Debe de suceder lo que estamos esperando que suceda. Las actividades y las rutinas que planeamos que sucedan, suceden. Y las actividades que tú estás viendo que están sucediendo son prácticamente efecto de lo que nosotros planeamos previamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ponerle el espíritu de control a las actividades de tesorería, y aquí se los voy a marcar en un gráfico para que sea más fácil. Se lo pude haber puesto a lo mejor en una gráfica, en un mapa de flujos, pero a veces se me hace más gráfico, se me hace más entendido. ¿Qué es el tesoro? Empecemos por lo más básico. ¿Qué actividades deberíamos de tener bajo control dentro de las actividades de tesorería? Primero, los saldos. Antes de que otra cosa suceda, todo mundo deberíamos de tener muy claro qué tenemos. Que decía un cliente amigo mío, ¿qué tenemos en la panza? Prácticamente cuánto dinero tenemos en un banco, en la caja fuerte, en existencias de almacén, en billetes de 200, en billetes de 500, en monedas de 10 y en monedas de 20. Exactamente. Todo el tiempo. La gran pregunta que le va a usted a hacer a un tesorero o a una tesorera es: ¿cuánto tenemos en saldo? Y puedes estar hablando de existencia de almacén o puedes estar hablando de dinero. Tesorero o tesorera que conteste no sé, córralo inmediatamente. Las personas que están cuidando el tesoro no se pueden dar el lujo de no saber cuánto tienen en el tesoro. Si son el dragón que cuida el tesoro y no saben cuánto tienen, automáticamente su trabajo es deficiente. Y como les vengo a platicar, las rutinas más eficientes, la rutina de correr gente es muy eficiente. Cuando los tesoreros o las tesoreras contesten no sé, no tienen nada que hacer con usted, porque eventualmente, quieran o no, van a cometer un error o van a provocarle un problema a la compañía, y como manejan el dinero, manejan el tesoro, manejan los productos, eso se va a convertir automáticamente en un costo y una pérdida para usted. Entonces, lo más importante es saber cuánto tengo de saldos. Y les puse un iconito de reciclaje porque potencialmente podemos pasar de una bolsa a otra los saldos. Puedes pasar de una cuenta a otra el saldo, puedes pasar de la caja fuerte al banco, del banco a la caja fuerte, o de un almacén a otro, del almacén de Monterrey al almacén de Saltillo, del almacén de Saltillo, y sigue siendo tuyo. Simplemente estás haciendo traspasos entre los saldos. Lo más importante siempre es saber, nota, asterisco, raya, siempre debemos de saber, regla número 1 de una tesorera, siempre debe ser. Lo peor que puede contestar la tesorera es: dame un minuto o dame 3 minutos. Oye, ¿cuánto tenemos? ¿Cuánto entró? ¿Cuánto salió? ¿Cuánto tengo en el saldo de billetes de 20 pesos? Lo peor que te puede contestar una tesorera es: dame 5 minutos, ahorita lo veo. Aquí lo tengo el dato, lo tengo en mi computadora, en este momento te lo consigo. Es lo peor que te ha contestado un tesorero. Esa gente, por cierto, si cumplimos con el punto número 1 de tener un buen perfil, esa gente nunca va a contestar no sé por naturaleza. Por naturaleza nunca va a tender a contestar no sé, porque todo lo tienen bajo control. Ahora, empieza el proceso. ¿Cómo empiezan los procesos en general? Ojo, esta gráfica que le estoy poniendo, o estas ilustraciones que le estoy poniendo, es prácticamente para imprimirla y ponérsela en el escritorio del tesorero o la tesorera, ¿ok? En teoría, para que entre tesoro, debe tener primero un comprobante. Antes eran documentos físicos, ahora ya son documentos electrónicos. Por el otro lado, igual, para que salga tesoro, tengan mucho cuidado, siempre debe haber un comprobante. No hay manera, no debería existir una justificación que no sea documentada para poder sacar el tesoro. ¿En dónde nos clavamos más la gente que hacemos auditorías de tesorería?
La gente que hacemos auditorías de tesorería siempre nos clavamos, además del movimiento de entradas y salidas, de la justificación, del documento que justifica la entrada de dinero y el documento que justifica la salida de dinero. Estos movimientos, digo, empezando por el saldo, tú empiezas con el saldo, tienes entradas de tesoro, salidas de tesoro, te quedas con un saldo y siempre deberían de cuadrar contra algo. O sea, contra la verdad, contra la realidad. Porque en teoría, todos estos son normalmente registros. Registras el documento que sale y registras el tesoro que entra. O registras el documento que va llegando y registras la salida de tesoro. Entonces, en estos registros, solito las máquinas deberían de ir haciendo un saldo. Ese saldo con el que tú estás calculando que debes de tener, tanto en dinero como en almacenes, debería de cuadrar contra la realidad. En el caso de dinero, ahorita lo vamos a ver, debe cuadrar con ciertos estados de cuenta, y en el caso de existencias, debería de cuadrar con, a lo mejor, con un conteo físico, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, si les pudiera, ahorita me voy a echar un clavado un poquito más a detalle en los procesos de dinero. ¿Cómo aplica toda esta ilustración a los procesos de dinero? En el caso del comprobante, en los procesos de dinero, pues es una factura. Hay gente que dice, no, yo no facturo, Norberto, yo hago nota de venta. Ahorita vemos el tema del efectivo. Vamos a pensar que usted es una compañía que todo lo factura, que espero que así sea, porque es una obligación fiscal, por cierto. Viene en el Código Fiscal de la Federación, y si no lo hacemos, es un delito fiscal. Entonces vamos a pensar que su compañía lo factura todo. Esa es la justificación para entonces potencialmente tener entradas de tesoro, que en este caso son depósitos a las cuentas bancarias. Del otro lado, tendríamos que antes de entregar un cheque, antes de hacer una transferencia electrónica, es bien importante que jamás se haga ninguna transferencia, ningún cheque que no tenga previamente una factura, o en el caso del movimiento de dinero de nóminas, un recibo de nómina. Si no tiene factura, no tiene recibo de nómina, en teoría nunca debió haber salido ese cheque o esa transferencia, y si no, pregúntenle al contador, porque acuérdense que todo esto es materia prima para otras áreas como la contabilidad y los impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, si vemos las reglas fiscales que se imponen a las operaciones de tesorería, creo que acabamos de hablar de dos. Una es, estás obligado a emitir factura. Y otra es, no se te ocurre entregarle cheques y transferencias a alguien que no te dio una factura previamente o un recibo de nómina previamente. De otra manera, potencialmente a la hora de determinar impuestos, esos conceptos no van a existir. Y cuidado con las reglas fiscales, porque hay reglas fiscales que dicen, todo movimiento, todo depósito automáticamente, aunque no tenga la factura, es un ingreso acumulable para impuestos, pero no todas las transferencias de cheques son automáticamente una deducción. ¿Ok? Se los voy a repetir. Prácticamente cualquier depósito es un ingreso acumulable para fines fiscales, y eso hay que decírselo a la tesorera o tesorero. Prácticamente cualquier depósito puede ser un ingreso acumulable para fines de impuestos, pero prácticamente ninguno de los cheques y transferencias va a ser deducible, salvo que cumplan con los requisitos del 29, sección A del Código Fiscal de la Federación. Hay un montón de requisitos para que ese cheque o transferencia sea deducible. Entonces es muy difícil tener deducciones, pero es muy fácil tener ingresos para fines fiscales. Entonces la regla o la mejor práctica que debemos de tener en ese sentido es siempre previamente a un cheque o una transferencia debe haber una factura o ya el recibo de nómina para prácticamente mover el dinero. De otra manera estamos incumpliendo con las mejores prácticas en tesorería. Ahora, todos estos movimientos nos van a provocar movimientos en los saldos. Esos saldos que en teoría nosotros llevamos como registros deberían de cuadrar pues, con los estados de cuenta del banco. Esta relación que existe entre mis números o mis registros y los registros que trae el banco se llama conciliación bancaria. Es muy importante porque hay gente que cree que la conciliación bancaria se tiene que hacer cada mes porque me lo va a pedir el contador o porque me lo va a pedir otro departamento que no es de tesorería. Las tesoreras y los tesoreros prácticamente deberían de estar haciendo su conciliación bancaria, o sea, su relación que existe entre sus registros y los estados de cuenta bancarios prácticamente todos los días. ¿Por qué? Porque si en ese día detectas una diferencia, el estado de cuenta no está mal. El que está mal son tus registros y tienes un día para corregirlos o registros de un día para encontrar el error y corregirlo. Si no lo haces diario, lo haces cada semana, pues tienes registros de una semana para buscar el error. Si lo haces una vez al mes, pues tienes todos los registros del mes para buscar el error. Entonces, potencialmente una buena tesorera debería de estar haciendo una conciliación, que es la relación que existe entre sus saldos y los saldos del banco o sus movimientos de depósitos y cheques contra la relación de depósitos y cheques del banco, esta conciliación bancaria prácticamente diaria. Esa es básicamente la dinámica. Les voy a poner esto en blanco y negro porque no debería platicárselos, pero no hay justificación.
para que usted lleve efectivo en su cuenta, en su empresa y no lleve control. Tesorería no implica nada más las cuentas bancarias, ¿eh? Tesorería, el efectivo es un tesoro. Y lo haga usted de manera mala o buena, usted tiene que controlar el efectivo que tiene en la compañía, sea la naturaleza que tenga. Entonces, no se vale que porque es efectivo, pues yo no sé qué está pasando por ahí. Prácticamente es un limbo y créanme, lo he visto pasar muchas veces. Es un limbo en la que prácticamente por no llevar control, ahí es donde hay más pérdidas de los recursos de la compañía, los recursos financieros, hay más pérdidas y hay más prácticamente malas prácticas porque nadie lo está viendo, nadie lo está controlando. El control es exactamente igual, se fijan, siempre para que entre efectivo, prácticamente deberíamos de tener, ok, una factura no, pero una nota sí, una nota de venta. Del otro lado igual, vamos a sacar dinero de la caja fuerte, ok, tendríamos que tener una justificación, un documento que a lo mejor no es una factura, sí debería ser una nota muy clara de qué es exactamente lo que estoy pagando y que al rato no se vaya a confundir con, oye, pues alguien metió dinero y alguien sacó dinero y no sabemos qué es. Y no sabemos hacia dónde se fue ni de dónde llegó. No se vale que, otra vez, no se vale. La mejor práctica es, tienes efectivo, no se vale descuidarlo. Tienes que controlarlo exactamente igual que controlan las cuentas bancarias. Y los saldos se llevan exactamente igual como se llevan los saldos en los bancos, pero en lugar de compararlo contra el estado de cuenta, pues lo comparas contra los billetes y las monedas que tienes en la caja fuerte. No hay nadie que te dé un estado de cuenta de la caja fuerte, tú lo puedes hacer. Tú lo puedes crear, tú puedes ir contando el dinero y todos los días siempre llevar tu conciliación de caja fuerte. Igual que haces la conciliación bancaria, puedes hacer tu conciliación de caja fuerte. Ahora, haciéndole un zoom, agarrando la lupa y haciéndole un zoom prácticamente a la dinámica de facturas que emitimos y depósitos que recibimos. Ahí en medio hay una cosa que nosotros le llamamos cobranza o las cuentas por cobrar. ¿Qué son las cuentas por cobrar y qué es la cobranza? Pues todas las dinámicas que tienen que ver con la relación que existe entre las facturas que emito de ventas y los depósitos que estoy recibiendo. Esa dinámica que se llama cobranza tiene que tener por lo menos 4 grandes características muy importantes. La primera es, tiene que tener muy claro cuánto tiempo debemos de esperar para que ese dinero entre. A la tesorera le tiene que quedar muy claro y si no tiene que buscarlo, le tiene que quedar cuánto tiempo debe esperar para que ese documento prácticamente se convierta en líquido o se convierta en un depósito. Porque para el paso número 2 tiene que darle seguimiento. Le tiene que quedar muy claro cuánto debería de tener de tiempo y luego cuánto tiene y para entonces empezar a darle seguimiento para pasar al paso número 3 que se los pongo ahí, que es, ok, si ya llegó el momento de que ese dinero entre, ¿cuándo va a entrar? Hay que hablar con las personas que están del otro lado y pedirles que nos apoyen para saber, yo le llamo promesas de cobro. ¿Cuándo me los vas a pagar? No, pues yo ya te tengo programada la factura para el día 17, que por cierto, ustedes le ponen condiciones de crédito 30 días y nunca son 30 días. Por eso es importante el paso número 2 y el paso número 3, que es, tengo que dar y confirmar que esos 30 días vayan a ser los 30 días. Y ojo, hay prácticamente pagadores, ahorita vamos a hablar del otro paso, la gente que paga, que si no les hablas, si no les das seguimiento, no te pagan, ¿eh? Es una cosa muy natural, no sé por qué, no es nada sano, pero es muy normal que la gente diga, bueno, págale al que más me ha dado seguimiento, págale al que más me ha estado hablando por teléfono. Entonces, el seguimiento es muy importante y la promesa del seguimiento es muy importante. Después amarras con el director o con las personas responsables un barrido, le llamo yo, a las puras cuentas rojas. ¿Qué son las cuentas rojas? Las que de plano ya tienen ahí, se empiezan a añejar, las cuentas por cobrar que se empiezan a añejar, que son facturas que no tienen depósito, que se empiezan a añejar y se empiezan a añejar y nadie las está viendo. Es una dinámica súper importante, no nada más saber cuánto tiempo, como dice ahí, condiciones de crédito, no nada más darle seguimiento, no nada más levantarle la promesa de pago, en este caso al cliente, sino además agarrar todas las cuentas que se han quedado atrasadas y verlas con el director o verlas con el gerente, con la persona responsable de ventas, por ejemplo, que por cierto fue el que los vendió seguramente. Ver nada más las rojas, no tiene mucho sentido hacer a veces, hay gente que me dice, es que yo llevo una junta de cuentas por cobrar para ver todas las cuentas por cobrar. A ver, si las cuentas por cobrar están dentro de los parámetros de la condición de crédito que tú le diste a tu cliente, pues no tienes nada que verles. Están ahí por naturaleza. El problema, los que no deben estar ahí por naturaleza son las cuentas vencidas o las cuentas por cobrar vencidas, que son las rojas. Las que ya se vencieron, es así, agarrar una por una y hablar prácticamente con los responsables para poder dar seguimiento. Estos 4 pasos son
súper importantes y súper esenciales para las mejores prácticas o lo mejor que yo he visto en la práctica. Ahora me voy a ir del otro lado. Si las facturas y la cobranza es del lado del dinero del ingreso, del lado del egreso, del lado de donde sale el dinero, se llaman cuentas por pagar. Yo le llamo paganza. Así como del otro lado vemos cobranza, del otro lado yo le llamo paganza. ¿Qué es la paganza? Pues la administración o el cuidado o la dinámica de llevar las cuentas por pagar. ¿Qué son las cuentas por pagar? Cada vez que un proveedor nos entrega su factura, entonces nosotros en teoría deberíamos de entregarle un cheque o una transferencia correspondiente. En la medida que no lo hagamos, pues esa factura queda ahí por pagar y puede quedar ahí un montón de tiempo, ¿no? En el área de paganza, como le llamo yo. ¿Qué características debe tener el área de paganza? Exactamente las mismas, nomás que al revés. Ahora, alguien va a ser la persona que les va a hablar a ustedes para esperar un pago y ustedes deben de tener primero muy claro cuántos días de crédito tienen, cuántos días de crédito debe de tener la factura que me mandó, en este caso el proveedor, guardarla ahí y esperar a que le dé el proveedor seguimiento. Acá es un poquito diferente porque normalmente no hay un seguimiento a paganza o no hay un seguimiento a las cuentas por pagar porque normalmente los proveedores son los que tienen en su área las cuentas por cobrar y le da seguimiento contigo. Entonces ya es una decisión que tú deberías de tomar, cómo deberías darle tu seguimiento. Hay clientes que yo creo que son de los mejores administrados o de los mejores organizados que conozco, que así como ustedes hacen seguimiento de cuentas por cobrar, ellos hacen seguimiento de cuentas por pagar con los proveedores. Les hablan los proveedores diciéndole, oye, la factura que te mandé o que me mandaste tiene 30 días, ya se van a cumplir los 30 días y el depósito te lo voy a hacer el día fulano de tal. Ese sería un seguimiento hacia los pagos, que no es muy normal, no es muy natural porque nadie anda hablando a los proveedores para decirle, pero alguien te va a hablar a ti y tienes que tener muy claro cuándo se va a hacer ese pago o cuándo se va a llevar a cabo la programación, que es el punto número 3. Si te fijas ahí ya no son promesas, en este caso, son más bien la programación. ¿Sabes qué? Sí, ya te tengo programado, proveedor, tu pago, tu cheque y tu transferencia va a salir en fulana fecha. Sí debes que tener muy claro para cuando te den el seguimiento. Y ojo, sí, igual que en cuentas por cobrar, en cuentas por pagar, en paganza y en paganza sí debes de tener muy claro cuáles están vencidos. Porque cuidado, los que están vencidos potencialmente se pueden convertir en proveedores que ya no te van a surtir. Y automáticamente si no te surten, pues para la línea de producción o paras de pronto las operaciones de la compañía. Entonces es muy importante que siempre lleves muy clarito a quién le debes y qué tan vencidos están. ¿Ok? Que quede muy claro, que le quede muy claro al tesorero, a la tesorera y que le quede muy claro al director o a los gerentes de operaciones. ¿Se fijan? Pues prácticamente es lo que les acabo de platicar. Eso yo lo imprimiría y lo pondría ahí como por. Ahora, ¿qué pasa con los productos? Los productos son exactamente igual. ¿Se fijan? Aquí el esquemita que les puse es el mismo. Salen comprobantes y entra tesoro, entran comprobantes, sale tesoro y llevamos saldos del tesoro. Bueno, en productos es exactamente igual, nomás les voy a cambiar los nombres. Para que entre tesoro, para que entre producto debe haber una justificación, un documento que lo justifique, que en el caso de las entradas de producto sería la orden de compra. Es muy importante la orden de compra porque nos ayuda a un montón de cosas. Nos ayuda a estandarizar los costos. Es decir, en la orden yo garantizo que haciendo una orden de compra, la entrada que me van a hacer al almacén es del color, del sabor, del tiempo de crédito, de la altura, del precio que yo lo pedí. Si la entrada al almacén no coincide con la orden de compra, en teoría debería de ser rechazada esa entrada al almacén. ¿Por qué? Porque el que emitió la orden de compra es el que sabe estratégicamente qué es lo que está pidiendo. ¿Ok? Y luego les puedo contar historias de terror alrededor de eso. Y por el otro lado, cuando va a salir producto, también tiene que haber una justificación. Si no debería salir producto si no hay una justificación. Aquí le puse un documento que se llama orden de venta o pedido. Hay gente que no espera la orden de venta y prácticamente está esperando la factura. Si no hay una factura, si no hay una orden de venta, si no hay un pedido, no debería salir producto del almacén. Entonces, en la medida que tenemos entradas al almacén y salidas de almacén, pues vamos actualizando el saldo de las existencias de almacén. ¿Cómo sabemos que estos registros de saldos, entradas y salidas y saldos, están correctos? Los podemos comparar las existencias finales, que son los saldos, los podemos comparar con el conteo físico. ¿Qué es el conteo físico? Todo el mundo cree que del conteo físico lo debemos hacer una vez al año. Es que es por lo menos, y de hecho hay una regla fiscal que dice que deberías de contar una vez al año. Yo no les recomiendo que cuenten una vez al año. Yo esperaría que contaran prácticamente aleatoriamente. Si pueden todos los días, todos los días. Si pueden una vez por semana, pero cuenten aleatoriamente de tal manera que hayan contado todo el almacén para varias veces en un año. De tal manera que cuando quieras contarlo todo de un jalón,
pues las probabilidades de que no te coincida con el conteo físico son muy bajas. Es igual como lo que veíamos hace rato de la conciliación bancaria. No quieres hacer la conciliación bancaria una vez al mes porque vas a tener todos los registros del mes para encontrar el error. Acá básicamente en los conteos físicos es lo mismo. ¿Por qué vas a esperar un año a contar los físicos? ¿Dónde va a estar el error? Pues en los registros de todo el año. Encuentra el error, puede estar en enero, en febrero, en marzo, en junio, va a ser un caos, ¿no? Entonces procuren hacer conteos aleatorios, les llaman representativos, sobre todo de los productos más caros o los productos que más valen en dinero. Busquen contarlos de alguna manera aleatoriamente en diferentes días y por gente externa mejor. Ese es otro súper tip. Gente externa que no tenga nada que ver con el almacén es mucho mejor psicológicamente para la gente que está en el almacén. Y aparte son gente fresca que no está contaminada con la operación. Entonces, ver personas externas que eventualmente van y hacen un conteo aleatorio, porque no lo tienen que hacer de todo, y que andan por ahí por la empresa contando y de pronto sacan las diferencias, y a lo mejor son diferencias pequeñas, esa dinámica, ese estrés y esa dinámica que van a tener la gente del almacén es súper recomendable, es súper eficiente, es una de las mejores prácticas que pueden ustedes hacer en almacenes. Y por último, el último de los tips sería, ¿qué herramientas voy a usar, Roberto? Porque para todo esto, pues se necesitan un montón de herramientas con las que tendríamos que trabajar. Yo les recomiendo, obviamente, un software. Si no tienen software, pues bueno, podrían usar un Excel o podrían usar una libreta, que también lo he visto en la práctica. Sin embargo, son cosas que no son eficientes. La herramienta más eficiente para llevar un buen control de dinero y un buen control de almacenes son softwares. Hay un montón de softwares en el mercado que nos puede ayudar a un montón de cosas. Yo les pongo aquí un ejemplo. Hay softwares como este, por ejemplo, que ya son más antiguos y softwares más modernos que inclusive están en línea, que prácticamente hacen lo que los softwares viejitos, pero prácticamente ya te llevan todo en línea y todos están conectados de manera concurrente, todos al mismo tiempo trabajando, todos haciendo los controles y los detalles que quieres buscar en tus dinámicas, los pueden ver todos al mismo tiempo. No hace falta que alguien haga un reporte, que baje la información, que le imprima en un papel, etcétera, etcétera, sino que la gente que los quiere controlar o la gente que lo quiere juzgar, como en este caso un director, el piloto del coche, potencialmente puede entrar en tiempo real y pueda estar viendo los movimientos en tiempo real, los movimientos de dinero, los movimientos de almacén, los registros contables, inclusive en tiempo real. Hay muchos softwares. Yo les recomiendo, obviamente, el que más me gusta a mí, que en este caso es el Contralor.mx. Por ejemplo, un tablero como este para un director, un tablero como este para un gerente general que le muestre en tiempo real las existencias de almacén en tiempo real, no al corte del viernes, no al corte de la semana pasada, no al corte de hace 3 meses, sino el corte en este momento del saldo en los bancos y en cada banco. En este momento las cuentas por cobrar. Cosas tan avanzadas como la determinación de IVA en este momento. Y en tiempo real necesitas un software y que por cierto no son tan caros, ¿eh? Pero la gente cree que porque por la palabra software son muy caros, y hay softwares muy baratos como este Contralor.mx, que tampoco es tan caro, y potencialmente puedes ver en gráficos. Vean, estos gráficos son en tiempo real. En la medida que la gente va avanzando, la gente va a poder visualizar las ventas, los costos, los gastos y hasta los estados financieros, y el contador está trabajando en tiempo real, ¿no? Eso es lo que yo les recomiendo. Este es el software que yo les recomiendo, www.contralor.mx. Y creo que es todo. Espero no haberme excedido el tiempo. Muchísimas gracias por su atención. Les dejo mis datos de contacto.